Inmediatamente, pues vamos a iniciar. Tenemos hoy un programa excelente con una doctora que lleva el nombre incluso de la primera doctora dominicana, la primera mujer que fue médico en República Dominicana, y quien nos va a hablar de un tema interesantísimo que creo que es la primera vez que vamos a tratarlo. Es la doctora Evangelina Soler, quien es neumóloga, catedrática universitaria en INTEC y quien tiene sus consultas en la Torre Corazones Unidos. En el día de hoy, la doctora Evangelina Soler nos va a hablar de un tema interesantísimo que es la tuberculosis renal. Pero antes de que la doctora accese a ustedes, me gustaría que nos dé un panorama de cómo van las condiciones con relación al COVID. Pues buenos días, doctora, adelante, los micrófonos son suyos. Muy buenos días, Pablo, buenos días, Roberto, buenos días a todas las personas que están ahí escuchándonos. Gracias por la invitación. Bueno, pues la situación ahora mismo del coronavirus en nuestro país está muy similar a lo que ocurre en otros lugares del mundo. Hay un aumento significativo de los casos. Pero la peor situación que yo veo en todo esto es que la gente ha perdido el miedo y las medidas de utilizar esto que salva vida, las mascarillas. La gente ha dejado de usarla y entonces hemos vuelto a tener una gran incidencia de casos, tomando en consideración que la gente se está haciendo pruebas caseras, la gente se está sintiendo que la gripecita que tiene no tiene tanta importancia y entonces soslaya la relevancia que tiene el COVID, que todavía continúa llevando vidas. Y yo quiero que la población entienda que no es tiempo de dejar las medidas sanitarias, que hay que retomarlas, que hay que volver a utilizar la mascarilla porque el COVID está bastante agresivo, llevando una gran cantidad de personas, sobre todo a esas personas que tienen factores de riesgos. Así que hay que ponerle atención a lo que está aconteciendo. Todo el que está escuchándome ahora mismo sabe que conoce a más de 2 personas que tienen COVID ahora mismo. Y eso habla de una gran incidencia. O sea, que hay que seguirse cuidando, doctora. Definitivamente. La mascarilla no se debe dejar de utilizar en estos momentos. Así es. Muy bien. Pues, doctora, vamos a iniciar. ¿Qué es? Me ha chocado mucho ese nombre, tuberculosis renal. Entonces, pues la población dice, bueno, tuberculosis renal. ¿Y qué es la tuberculosis renal? Bueno, primero voy a comenzar hablando de lo que es la tuberculosis. La tuberculosis es la enfermedad infectocontagiosa más antigua que conoce el hombre. Y tiene una gran incidencia a nivel mundial. El 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró unos 9.9 millones de personas que contrajeron la enfermedad, que se estaban infectando, y de ellos alrededor de 3 millones fallecen. Entonces, luego de la pandemia, las cifras se pueden decir que hubo un aumento, porque recuerda que con el coronavirus se descuidó todo, los programas bajaron un poquito la atención, y entonces también el propio confinamiento hizo que se produzca un ligero aumento. Y nuestras incidencias aquí en nuestro país es de aproximadamente de cada 100 personas, 73 personas tiene en su organismo la micobacteria que produce la tuberculosis. Entonces, pero un porcentaje muy alto, doctora. Es un porcentaje muy alto. Y estamos dentro de los países de América dentro de los 10 países de América que más tuberculosis tiene. Aunque hemos bajado sustancialmente respecto a las 2 décadas anteriores, pero la tuberculosis se mantiene siendo un dolor de cabeza para todo lo que es la Organización Mundial de la Salud, pese a todo el esfuerzo que se hace anualmente para reducir esta tasa. Es bueno que la población sepa, y hay una correlación con lo que son los niveles socioeconómicos. Entonces, por esa razón, probablemente sea más los países pobres, África subsahariana, y los países latinoamericanos, los países en vía de desarrollo, los que mayor incidencia tienen de este mal. Pero la tuberculosis
se mantiene siendo un gran dolor de cabeza para la población médica. Usted dijo algo que llama mi atención. El 70% tiene la microbacteria que provoca la tuberculosis. El 70% no. De cada 100 habitantes, 73 personas. Ok, 73. Entonces, ¿de qué va a depender que se desarrolle? De cada 100.000 habitantes. Ok, ahora sí. Para dejarlo claro, bien. Cada 100.000 habitantes. Ahora sí. Pero de todas maneras, tener la microbacteria no significa tener la enfermedad. No. El Mycobacterium tuberculosis, y es bueno, tu pregunta es muy interesante. El Mycobacterium puede impactar a una persona porque es muy fácil de propagar. Cuando una persona canta, cuando una persona habla de manera estridente, cuando una persona llora, cuando una persona sencillamente silba, cualquier forma, las gotitas pueden alcanzar. O sea, tú puedes ir en una guagua, un autobús, puedes ir en el metro, y una persona que tiene la tuberculosis activa, que la tiene en sus pulmones, al hablar te puede impactar y llega a tu organismo. En ese momento tú estás en estado de infectado, pero no enfermo. Tu cuerpo recibió el Mycobacterium, pero no necesariamente tú tienes que desarrollar la enfermedad, porque aquí hay un componente muy importante y es la inmunidad del ser humano. Esa persona que está en buenas condiciones inmunológicas, pues no va a desarrollar la enfermedad, y solamente de 100 personas que se infectan, o el 100% de lo que se infecta, un 5% desarrolla la enfermedad. Entonces aquí viene el riñón. De ese 5% que se infectó, el riñón es el órgano, después del pulmón, es el órgano que más se infecta. Tú sabes que está la tuberculosis pulmonar, porque sí. El bacilo de Koch, que es el agente causal, el que produce la tuberculosis, que corresponde, hay un grupo de micobacterias. El Mycobacterium tuberculoso está comprendido por Mycobacterium tuberculoso propiamente dicho, el Africanum, el Microti, el Africanum, ya lo mencioné, el Mycobacterium, el bovis, el del ganado, producen todos ellos tuberculosis. Pero ¿qué pasa? Llega al organismo y el pulmón es el órgano que lo recibe, porque es por la vía inhalatoria, se inhala esas micropartículas que vienen con la saliva, impacta el tracto respiratorio. Pero ¿qué pasa? Que a partir del pulmón va a depender mucho de la acción del organismo, de su inmunidad. Y una persona que está bien fuerte, que come bien, que está bien alimentado, va a contrarrestar, porque las células propias del organismo son capaces de destruirlo inmediatamente. Pero en ese proceso, que tarda aproximadamente 3 a 4 o 5 semanas, donde el organismo está en esa batalla, se puede multiplicar, se hace una multiplicación, una replicación del Mycobacterium a todas las partes del organismo, sobre todo donde hay gran afluencia de sangre. Entonces, el riñón, ustedes saben que el riñón es un órgano que recibe toda la sangre del organismo. Sí. Riñón, corazón, pulmón, toda la sangre de la economía pasa por el riñón. Entonces, el riñón, en esa persona que está debilitada, en esa persona que tiene su sistema inmunológico comprometido, es el órgano después del pulmón que más se afecta. Entonces, tenemos el riñón como los órganos donde más tuberculosis extrapulmonar se produce: riñón, ganglios y las pleuras. Son los 3 lugares. Y de esos 3 lugares, el lugar favorito para la tuberculosis, por ello, por lo que acabo de decir, es un lugar donde hay mucho oxígeno, porque la gente que produce la tuberculosis es ávido por el oxígeno. Necesita oxígeno. Entonces, como la sangre que circula está cargada de moléculas de oxígeno, son los lugares que garantizan que el Mycobacterium tuberculoso pueda prevalecer. Entonces, la prevalencia en hombres es un poquito mayor que en las mujeres, y tú puedes ver que los órganos a nivel genitourinario del sistema, porque lo puede comprometer por esto que te acabo de mencionar, porque por la vía sanguínea llega, se disemina en todo el organismo, se distribuye. Entonces el riñón básicamente el más afectado. Los otros órganos del sistema genitourinario son impactados por contigüidad, o sea,
Al llegar el germen y desarrollarse a nivel del riñón, pues por contigüidad se puede también infectar los otros órganos del sistema genitourinario, entiéndase, vejiga y todo lo demás. Próstata. Y para ocurrir una tuberculosis renal, o sea, ¿podría una persona tener tuberculosis renal y no saberlo? O sea, ¿es sintomática, es asintomática? ¿Cómo podemos darnos cuenta o cómo un paciente puede sospechar que está en una condición con una tuberculosis renal? Definitivamente, el paciente va a tener unos síntomas que no son muy claros, pero el paciente puede sentir o percibir una sensación de dolor en la región supraumbilical, esa región que está por ahí alrededor del ombligo. El paciente puede tener dolor en la parte posterior y cabe destacar que la tuberculosis es de un lado, generalmente es de un lado que da, un solo riñón. Entonces ese paciente puede tener molestias, también puede tener lo que se llama polaquiuria. El paciente va a orinar muchas veces, va a ir a orinar y se queda con ganas de volver a orinar en poquito tiempo. O sea, que un paciente, disculpe doctora, con una tuberculosis renal puede llegar y nosotros como urólogos pensar que es un problema de próstata. Exactamente. Y sin embargo tiene un problema de tuberculosis renal. Puede ser un problema de tuberculosis renal. El paciente puede tener disuria, que es ardor al orinar. Puede también tener hematuria, que es sangre cuando orina, una hematuria franca. Puede tener microhematuria, que se detecta ya en exámenes de orina, pero son datos que no son muy específicos. El paciente ya cuando tiene ese cuadro de caquexia, el paciente que pierde mucho peso, el paciente que tiene ya su contextura física un poquito tocada, ese paciente pudiera también estar presentando episodios febriles, sobre todo fiebre vespertina, pero esos síntomas urinarios que no son específicos hace que el médico urólogo que ve ese paciente deba de pensar en lugares de alta prevalencia como nuestro país en una tuberculosis, sobre todo jóvenes con hematuria. O sea que debemos tener ahí pendiente el diagnóstico diferencial de una tuberculosis en ese paciente que llega con esa sintomatología florida. ¿Y cómo entonces deberíamos tener o deberíamos tener los urólogos dentro de nuestro arsenal de estudio el diagnóstico de la tuberculosis? ¿Cómo nosotros podemos indicarle a un paciente que se haga una prueba de tuberculosis? Bueno, una de las cosas para el diagnóstico de la tuberculosis es hacer VAR en orina, pero el VAR en orina es la baciloscopía, no necesariamente se puede arrojar, pero hay otras pruebas y aquí el Programa Nacional de Tuberculosis hay que rendirle tributo a todas las acciones que están haciendo porque nuestro país tiene muchísimos equipos, está el TB-Gold como prueba para detectar que ya la persona tiene el germen, no que si lo tiene positivo tiene tuberculosis en el momento, no, pero sí que si está positivo, pues es una prueba que te dice que el paciente está infectado. Pero tenemos el GeneXpert, que lo tienen todos los centros, las unidades de tuberculosis en nuestro país, lo tiene el Hospital el Centro Laboratorio Nacional y los centros importantes de manejo de tuberculosis tienen prueba de GeneXpert, que es una prueba muy buena porque permite detectar la tuberculosis en sangre en cualquier parte del organismo que se encuentre. Entonces, pero también el médico examinador se puede orientar bastante bien con un ultrasonido, porque el ultrasonido te va a orientar y también te puede orientar hacia un diagnóstico en la urografía excretora. Son métodos que aunque no te da el diagnóstico definitivo, como un cultivo de orina, donde tú vas a hacer cultivo para identificar el bacilo de Koch o el GeneXpert, pero te pueden ir orientando al diagnóstico.